tienes un pequeño huerto casero, pero careces de materiales, pero aún así no quieres contaminar el medio ambiente, pero quieres obtener una buena producción de productos, te invito a que te quedes al final de este video porque te daré la solución. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy en una nueva aventura con Randy los quiero invitar a todos ustedes a juntos poder conocer sobre un método de sistema de producción que se está poniendo en práctica en estos momentos en la agricultura, y no es más que el cultivo de biointensivo. Entonces, allá a mi lado tengo el profesor Roberto Cuñarro, el cual nos va a explicar qué es el cultivo de biointensivo, cómo se prepara, qué cultivos son los que se pueden sembrar utilizando esta práctica. El cultivo biointensivo es un sistema de producción a pequeña escala que se aprovecha todos los recursos locales y se prepara las camas biointensivas con instrumentos manuales. Aquí tenemos uno de ellos que es el bieldo, y lo otro que se utiliza es una pala. Es una pala precisamente de posición, como lo vemos aquí, de posición horizontal, para poder preparar la cama a una profundidad de 60 centímetros. Entonces, el cultivo biointensivo es el método de agricultura sustentable de pequeña escala, enfocada al consumo. En pocos espacios o huertos caseros se utiliza poca cantidad de agua, sin fertilizantes ni productos químicos, solo materia orgánica. Se obtienen altos rendimientos de producción sin contaminar el medio ambiente. Entre los materiales que se usan se encuentra la pala, la cinta métrica, el bieldo o tridente, el rastrillo, la guataca, la materia orgánica y el agua para el riego. ¿Cómo se prepara este método? Bueno, la cama se prepara siguiendo un principio que es el principio de la doble excavación. Con la pala movemos los primeros 30 centímetros y con el bieldo descompactamos los otros 30 centímetros. Los primeros 30 centímetros los sacamos hacia afuera, que con ella elaboramos el compost que posteriormente vamos a utilizarlo, y después vamos moviendo los primeros 30 centímetros hasta concluir la cama, que tiene una longitud de 8 a 10 metros de largo por 1,20 de ancho. El método biointensivo se prepara la cama a través de la doble excavación. Los primeros 30 centímetros se retiran con la pala y los otros 30 centímetros se descompactan con la horca o tridente. La tierra removida con la pala se combina con la materia orgánica para mejorar la calidad del suelo. Luego se llena la cama con esta tierra y se nivela con el rastrillo. La cama en nuestro caso tiene una longitud de 8 a 10 metros de largo por 1,20 metros de ancho. Cuando combinamos el proceso de la preparación de la cama, aplicamos materia orgánica sobre toda la superficie, la cual incorporamos para posterior entonces realizar la siembra o la plantación. ¿Cómo se hace la siembra o la plantación? Es precisamente cumpliendo uno de los principios que tiene este método, que es la siembra cercana, utilizando el método a 3 bolillos para garantizar precisamente una alta densidad de población, y como que se aplica a niveles altos de materia orgánica, permite obtener alto rendimiento. En el método de siembra tradicional, el cultivo se siembra en una sola hilera y no se pone nada en el medio. Lo contrario haríamos en el método biointensivo. En este caso usaríamos la siembra de 3 bolillos. Es un sistema de plantación en que cada 3 plantas forman un triángulo equilátero que pueden trazarse sobre el terreno por medio de cuerdas o palos de medir, determinando la distancia a que se deben quedar las plantas entre sí. En este caso, las plantas se siembran más cercanamente, por lo que se aprovecha mejor el espacio, se evita la desnutrición del suelo, se previenen las enfermedades, se utiliza menos riego y se obtendrá una mayor producción. En esta área de trabajo se pueden sembrar hasta 6 variedades de cultivo en dependencia de las necesidades del agricultor. ¿Qué experiencia usted ha tenido con los cultivos utilizando este método? Bueno, con este método nosotros hemos establecido diferentes cultivos.
tenemos experiencia en el cultivo del boniato, en el cultivo de la yuca, el cultivo del frijol, y en estos momentos precisamente tenemos establecido, repitiendo, el cultivo del boniato y el cultivo de la col, que podemos observar ahí la salud que tiene precisamente el cultivo. Ahora, en todos los casos se ha incrementado los rendimientos de 2 a 2,5 veces con relación al cantero tradicional. Y precisamente está dado fundamentalmente por la combinación de la doble excavación y la siembra cercana, que permite utilizar altas densidades de siembra. Y en esta área de biointensivo, en esta cama, que es una cama pequeña de 6 metros de longitud, esta cosecha de tomate fueron 12.36 kilogramos. Es decir, que es un rendimiento elevado. Además, el número de tubérculos casi todos son comerciales. Es decir, no hay tubérculos que se desechen que no sean comerciales, porque todos tienen el peso indicado para considerarse como comercial. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden regalarme un like, suscribirse y cualquier comentario, ya saben. Muchísimas gracias al profesor Cuñarro por habernos explicado este método tan importante y que lo podemos poner en práctica en nuestra huerta. Así que ya saben. Bueno, gracias a usted por la invitación y saludos a todos. Considero que les haya gustado. Saludos.